FDB Productions. Hey, estás a punto de escuchar Ladrando al Techo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta tercera temporada de su podcast Ladrando al Techo, el podcast donde hablamos de todo un poco. Yo soy Andrés y estoy de nuevo aquí en un episodio más de Ladrando al Techo, con un cambio en el formato del podcast, episodios un poquito más cortos y hablando de temas un poquito más serios. Entonces, bueno, sin más que decir, comencemos. Recuerden seguirnos en las redes sociales. En la parte de abajo está tanto Facebook como Instagram y YouTube, y el canal original de Ladrando al Techo. Los nuevos episodios se subirán aquí en el canal de Cover Up, donde también encontramos, si ustedes desean, pueden revisar las canciones que estaré subiendo a este canal. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Y el día de hoy vamos a estar ladrándole al techo sobre responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? ¿Cómo podemos manejar la responsabilidad afectiva? ¿Cómo nosotros podemos afectar a las otras personas? En el mundo en el que estamos viviendo actualmente, para bien hemos visto una mente más abierta de las personas en ciertos temas. Si bien es cierto, aún se mantienen ciertos tabúes y la mente de las personas sigue cerrada hacia ciertos tópicos. Bueno, hemos visto un incremento en las personas que empiezan a pensar diferente. Lamentablemente, este tipo de pensamiento nuevo también ha traído muchos otros conceptos que van dejando de lado lo primordial que yo creo que es que debemos mantener nosotros para con otras personas. Y este tipo de sensaciones, de acciones, de maneras de decir y de actuar se engloban en este concepto de responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva nos dice cómo, o nos da ciertas pautas de cómo debemos actuar, de cómo debemos decir las cosas, de cómo debemos hacer las cosas para con otras personas con las que tenemos cierto tipo de relación interpersonal, ya sean familia, amigos o pareja. En el día de hoy nos enfocaremos un poquito más en lo que es relaciones con amigos y con pareja. ¿Por qué es importante saber qué es la responsabilidad afectiva, o hablar un poquito de la responsabilidad afectiva? Pues principalmente porque las repercusiones que podemos tener nosotros sobre las personas cuando somos afectivamente irresponsables pueden ser grandes y pueden dejar muchos problemas, muchos traumas y afectar a futuro a personas que nosotros generalmente no queremos que sean afectadas por esto. Y muchas veces nosotros esto hacemos inconscientemente o incluso sin saber que estamos siendo afectivamente irresponsables. ¿Por qué es tan fácil ser afectivamente irresponsable? Porque una de las cosas que se ha perdido, al menos desde mi perspectiva, es la comunicación, tanto entre amigos, pareja y familia. Una comunicación rota lleva, por supuesto, a malos entendidos y lleva, por supuesto, a ciertos quiebres, ciertas hendiduras en las relaciones que terminan afectando de manera mucho más grosera. ¿Por qué digo que hay veces en las que nosotros somos irresponsables con otras personas sin saberlo, sin querer? Hay muchas maneras en las que nosotros podemos estar lastimando a las personas y no nos damos cuenta. Si incumplimos cierto tipo de acuerdos que se hayan puesto antes, si sobrepasamos los límites de la otra persona, si rompemos de cero la comunicación, puede llevar a consecuencias mucho más grandes que nosotros ni siquiera imaginamos. Una comunicación que no es de parte y parte y que no es completa termina afectando a ambas partes.
Lo importante de la comunicación es decir tanto lo que te molesta como las cosas que harías tú para cambiarlo, con tono y con manera de ser, para evitar que él se piense que estás a la defensiva o que estás siendo hostil. ¿De qué manera se puede hacer eso? Pues de muchas maneras. Cada uno sabe y conoce mejor a la persona con la que está relacionada interpersonalmente. Entonces sabemos lo que les molesta, lo que les agrada, lo que les gusta o lo que no. Y con este conocimiento podemos nosotros hablar y decir las cosas de las maneras en las que nosotros nos hagamos comprender, pero a la vez hagamos sentir cómoda a la otra persona, que es un gran punto de la responsabilidad afectiva, la empatía. Debemos de entender que las personas con las que hablamos son seres como nosotros, a los que no les gustaría ser lastimados. Debemos aplicar el principio fundamental de que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan. Principalmente debemos entender que no todos entienden las cosas que hacemos o que decimos de la misma manera. Las personas pueden interpretar las cosas, si nosotros no somos muy claros, de maneras en las que ellos crean que son o de maneras en las que ellos piensen que fueron llevadas por el contexto de la relación que en ese momento se esté dando. Nosotros debemos también ver y saber que las cosas que hacemos, decimos o cómo actuamos son responsabilidad nuestra y asumimos las consecuencias de nuestros actos. Pero no somos responsables de lo que los demás piensen o sientan por las acciones que nosotros hacemos cuando nuestro objetivo no es lastimar y cuando hemos sido muy claros. Pero ese es el punto de inflexión en la responsabilidad afectiva, la claridad en la comunicación con la otra persona. Si nosotros desde un momento inicial dejamos claro lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos disgusta y lo que nos gusta, se puede llevar la relación de una manera mucho mejor y mucho más fácil. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que generalmente nosotros no somos muy claros al comunicarnos. Y lamentablemente cuando uno es claro para comunicarse, podemos resultar para otra persona, para la percepción de la otra persona, como hostiles o como en tono de reclamo. Por eso es importante conocer mucho a la persona con la que te estás relacionando para poder decir las cosas de la manera adecuada y de una manera en la que se queden claras las cosas. Y esto se puede ver en muchas maneras. Se puede ver en muchos momentos de las relaciones. Y no necesariamente solo en momentos malos o en momentos en los que haya problemas entre las personas que se están relacionando, sino que incluso cuando estás conociendo a alguien, puede ser emocionalmente irresponsable. El ghosting es un nuevo término que se acuña y que se vuelve popular porque es una práctica sumamente frecuente y que nosotros a veces la hacemos sin darnos cuenta. El ghosting es el momento en el que nosotros decidimos dejar de hablar con una persona sin darle un motivo o una causa por la que esto pase. Si bien es cierto, no es obligatorio, es algo emocionalmente responsable para con la otra persona dejar claro el porqué del cierre de esa comunicación. Y esto suele pasar muchas veces cuando se está conociendo a una persona, cuando empiezas a salir con una persona y ves que definitivamente esta persona no te llena en todos los sentidos que tú quieres para continuar con algo más, para ir con algo un poco más serio, como para seguir un poco más adelante. Y en este caso, lo que mucha gente opta por hacer es simplemente dejar de escribir, dejar de llamar o dejar de hablar, cosa que realmente no es la mejor de las acciones. Creas en la otra persona una inseguridad o una molestia, una incomodidad, que se suma a una incertidumbre de no saber por qué pasó eso y puede terminar generando muchos más problemas de los que uno pensaría. Si tú dejas de escribirle a una persona con la que estabas saliendo después de 1, 2, 3 citas, la otra persona puede empezar a pensar por qué hizo esto, fue algo que dije, fue algo que hice. Entonces debemos entender que nosotros no quisiéramos estar en esa situación. La incertidumbre lleva a la inseguridad y la inseguridad puede llevar a muchos problemas en la autoimagen, en el autoestima, problemas para las relaciones con los demás. ¿Cómo podemos mejorar esta responsabilidad afectiva? ¿Cómo podemos mejorar este complejo mundo de las emociones humanas? Pues empezando por crear y tener una comunicación clara y honesta con las demás personas.
dejarles tus puntos bien expuestos a la otra persona y que sepa, por supuesto, que es la manera en la que tú quieres las cosas y es la manera en la que te gustaría que sean hechas. Así, de la misma manera, son las cosas que no te gustan y son las cosas que la otra persona podría cambiar, y bueno, se puede ramificar mucho esa conversación si se tiene una comunicación clara y por supuesto honesta. Insisto, manteniendo una conversación en la que ninguna de las dos partes se sientan incómodas ni atacadas, para no parecer que están siendo atacadas o ponerse a la defensiva. Debemos también asimilar que nuestros actos tienen consecuencias y que nosotros, cuando hacemos las cosas mal, sabiendo que están mal e incluso sin saberlo, estamos faltando a la responsabilidad afectiva y a la confianza que la otra persona nos terminó brindando. Debemos, por lo mismo, nosotros ser responsables de las cosas que hacemos, y si llegamos a hacer algo mal, fallar o lastimar a una persona, dejar claro que esa no era nuestra intención y no dar explicaciones, porque los errores, yo pienso que no requieren explicaciones, sino que requieren acciones para demostrar que no fueron hechas con el afán de lastimar. De la misma manera, trazando límites y cuidando mutuamente a la otra persona y esos límites que te pongan y los que tú te trazas, se puede tener una mucho más llevadera relación, una mucho más llevadera comunicación. En el momento en el que traspasas los límites de los demás, estás agrediendo su intimidad, su confianza, y puede llevar a más problemas. Si la gente se pone desde un inicio límites, pues se vuelve todo más fácil de manejar. Si dejas claro desde un principio qué es lo que buscas, qué es lo que no buscas, qué es lo que esperabas, qué es lo que sabes que no va a pasar, qué va a pasar, y tantas cosas que puedes hablar, pues todo va relativamente mejor, todo va viento en popa. Esto pasa muchas veces y es uno de los temas que vamos a tocar en uno de los programas venideros sobre relaciones casuales, relaciones personales y amigos con derecho. De momento, eso es todo lo que quería conversar con ustedes sobre relaciones, sobre responsabilidad afectiva. Si creen que me faltó alguna cosa, pueden dejarlo en los comentarios. Si quieren algún tema en especial a ser tratado o que se converse un poquito, pues igual pueden dejar eso ahí. Sin nada más que decirles, recuerden también dejar su like y comentar acá abajo y seguirnos en redes sociales. Nos veremos en otro día, en estos próximos días, topando otro tema diferente. Y bueno, sin nada más que decirles, recuerden ser responsablemente afectivos, no solo con los demás, sino también con ustedes mismos, poner sus límites y ser empáticos con el resto de personas. Nos estaremos hablando en otra ocasión y bueno, eso fue todo. Esto fue Ladrando al Techo, el podcast donde le ladramos a la responsabilidad afectiva, y nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué? ¿Se terminó el programa? No te preocupes, nos veremos la próxima semana aquí en Ladrando al Techo.